mismo de la masticación se sugiere una estimulación, ¿verdad? Hay que estimular la masticación. ¿Y qué es lo que estimula la masticación? Pues la alimentación, ¿verdad? Nosotros no podemos estar masticando sin sazón, sin tener algo en la boca. Ese hecho de que ustedes empiecen a masticar algo, ese es el efecto de la masticación, que está en distintas áreas, pero en general está todo en el hipotálamo, ¿verdad? La amígdala, la corteza cerebral próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato. Entonces esas partes son áreas sensitivas que van a desencadenar este proceso mecánico que es la masticación. Entonces el reflejo masticatorio se refiere a que nosotros empecemos a triturar los alimentos desde el bolo alimenticio que ingresa a la boca, ¿verdad? Ese hecho de que haya algo en la boca ya despierta, desencadena reflejos inhibitorios de los músculos masticatorios. Cuando uno deglute algo, se para la masticación, luego empieza la masticación nuevamente y se inicia el proceso. Entonces, ¿qué estructuras intervienen acá? Todo lo que es las fauces, mandíbula, músculos mandibulares que están alrededor. Eso genera esa contracción. Sube y baja la mandíbula, ¿verdad? Ese es el mecanismo de rebote que se denomina. Entonces la mandíbula se eleva, ocluye, se relaja, deja pasar, se eleva junto con el paladar. Por eso es que el paladar juega un papel importante en la formación del bolo y obviamente en este reflejo de tipo masticatorio, porque no podemos tragar y mover la mandíbula a la vez. ¿Sí? Precisamente por eso es que cuando una persona está alimentando, se está triturando el alimento a nivel de la boca, hay que evitar el hablar, porque ese mecanismo que está en juego acá se puede distorsionar por un breve momento y la persona puede atorarse, ¿verdad? No es bueno hablar y deglutir. Pues ahí un sinfín de situaciones en que las personas, por querer hablar, por querer manifestar algo, se han atorado, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia fisiológica de la masticación? Estos tres aspectos importantes. Primero, la digestión, iniciación de la digestión, ¿verdad? Especialmente aquellos alimentos que tienen celulosa. Nosotros no podemos digerir la celulosa. Entonces tenemos que masticarlo lo más que podamos para que esa celulosa pueda salir, ¿verdad? Dos, las enzimas digestivas van a actuar en el proceso de digestión, pero por afuera de los alimentos. Entonces, esa velocidad de digestión no va a depender totalmente de las enzimas digestivas, sino va a depender de la superficie expuesta a esas enzimas. ¿Qué quiere decir? Mientras tú mastiques el alimento, estás dando tiempo a las enzimas que favorezcan el proceso de digestión. Y no es lo mismo tragar rápidamente, sin masticar adecuadamente. Podemos decir, pues, una porción de alimento que se introduce a la boca, especialmente si contiene celulosa, pues hay que masticarlo de 5 a 12 veces, de 5 a 10 veces, hay que tratar de triturar lo más que podamos. Ahora, esta trituración de los alimentos tiene otro fin, ¿verdad? Evita, digamos, que el endotelio se lesione, se raspe, que se produzcan escoriaciones de la mucosa intestinal y se facilita el paso de los alimentos. Precisamente por eso el esófago tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Ya sé por qué se llevaron los días. ¿Tiene queratina en su superficie? No. Entonces, fácilmente se puede escoriar, fácilmente se puede desgasar. El reflujo fácilmente daña el epitelio.
esofágico. No es así de los animales, por ejemplo. Los mejores amigos tienen una capa protectora en su epitelio esofágico. Es queratinizado ese epitelio, entonces ellos pueden mascar el huesito y tragar el hueso. Y nosotros no podemos hacer eso por esa situación. Entonces, estas tres particularidades hacen que sea importante el proceso de la masticación. Ahora, en los abuelitos que no tienen dientecitos ya se altera eso, o si hay placa de por medio, ¿no? Es una placa parcial o total de todos los dientes, dificulta esa masticación tal cual. Bien, el segundo paso, después de la masticación, trituración, ya actuación de las enzimas digestivas como la amilasa, por ejemplo, viene el proceso de deglución. Entonces ahí está la faringe que tiene esa doble función, ¿verdad? Esa faringe que permite el paso de ese bolito y también esa faringe que permite el paso del aire, que es eso que introducimos. Entonces, en algún momento se cierra esa faringe y deja que pase el bolo, ¿esto qué quiere decir? Una fase deglutoria. Luego se cierra y entra el aire que respiramos y todos. Por eso es importante que la respiración no se efectúe como consecuencia de la deglución. Son dos mecanismos muy separados por fracciones de segundo. Entonces, la idea de la masticación es preparar el bolo y que pase a la parte del tubo digestivo. Pero esta parte faríngea es muy importante para que no haya una duplicidad de acciones. ¿Qué quiere decir? Que estés tragando y hablando a la vez, ¿no? Por eso es complicado hablar cuando uno está deglutiendo. Esta deglución, ese paso que viene desde la boca hasta el esófago, hasta la faringe, tiene tres fases importantes. La fase voluntaria, tú puedes darte ese lujo de decir de tragar voluntariamente. La fase faríngea es involuntaria, ¿por qué? Porque se abre y cierra ese paso involuntariamente, solamente con el reflejo del bolo que está viendo por ahí. Y por último, la fase esofágica involuntaria también, que es el tránsito del esófago por todo el esófago por gravedad hacia el estómago. Ese mismo hecho de que tú prepares ese bolo con la masticación adecuada y todo ello facilita el tránsito. ¿Alguna vez no les ha pasado que han comido alguna cosa muy sólida y han deglutido rápidamente, como que se les ha trancado aquí, ¿verdad? Como que se tranca. Entonces se te obliga a tomar un líquido para hacer pasar el alimento. Entonces es importante que esa pasta que se genera en la boca tenga esa consistencia. Muchas personas tienen mucha dificultad en poder deglutir fármacos, ¿verdad? Las píldoras, o sea, ellos tienen temor de deglutir, no lo pueden deglutir. ¿Por qué? Porque para ellos es un sólido y su organismo no permite que ellos fácilmente hagan pasar. ¿Por qué? Porque ese reflejo en esas personas está bien estimulado para la masticación. O han tenido alguna mala experiencia. Personas que se han atorado quedan con una experiencia traumática de poder deglutir ya algunas cosas. O que hayan sufrido una broncoaspiración, o haya quedado la famosa espina de pescado que se puede clavar por ahí. Entonces genera esta dificultad de la deglución. Entonces genera un estrés en el momento de la deglución. Y esas personas tienen muchos problemas a la hora de hacer pasar ese bolo de alimentación. A veces que muchas personas dicen, no quiero píldoras, pongan inyección, pongan un suero, inyección. Entonces hay que preguntar a qué se debe esa característica. Puede ser que haya tenido esa mala experiencia. Bien. Entonces también los efectos nerviosos intervienen acá. En esta fase faríngea
Ahí está el trigémino, faríngeo, y obviamente en correlación con el bulbo raquídeo y el tracto solitario. Aquí es donde se inicia ese control nervioso de la fase faríngea involuntaria y la fase de deglución también. Entonces, estas son las áreas que controlan la deglución. ¿Ya? Tienen un nombre complejo, centro de la deglución. Los centros de la deglución, así con ese nombre. ¿Dónde se encuentran los centros de la deglución? Bulbo raquídeo, tracto solitario. Si nosotros queremos conceptualizar un poquito mejor la fase faríngea de la deglución, es un acto reflejo, obviamente, que se inicia con el movimiento voluntario de los alimentos, es el parte posterior de la boca, lo que a su vez va a excitar los receptores sensitivos involuntarios de la faringe y eso va a despertar el reflejo de la deglución. Repito, la primera fase es voluntaria, ¿no? Voluntaria, como cuando colocamos una píldora en nuestra boca y tenemos que tragar. Eso es una fase voluntaria. La fase faríngea y la fase esofágica ya es involuntaria. De ahí es donde ocurre la mayor parte de los atragantamientos, como llaman las personas. Estos reflejos nerviosos son tan importantes cuando uno, por alguna casualidad, se hace pasar una espinita de pescado, por decirles algo. La espina de pescado no te va a matar. ¿Qué grosor tiene la espina de pescado? O sea, eso no te va a matar. Pero estos reflejos hacen que se produzca un mecanismo de defensa que te estresa ese rato. Y en vez de vos de tragar, de tratar de hacer pasar esa situación, piensas que te estás atorando todo por esta situación. Estos nervios actúan en este nivel. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando tiene esa sensación de que se ha quedado una espinita acá? Pues lo único que tiene que consumir algún ácido que haya por ahí, un limón, jugo de limón, o comer algo sólido que pueda atrapar la espina y pueda hacerlo pasar. Y no desesperarse, ¿no? Porque cuando uno se desespera, inmediatamente ahí intervienen las hormonas del estrés y te puedes provocar un edema de glotis. Y se tapa la respiración y esas personas pueden tener otra consecuencia. ¿Por qué? Porque ese estrés que genera esa situación te hace bloquear esa zona que estamos hablando de la deglución y la respiración. Ahí está la fase faríngea. La recomendación es siempre no te desesperes, respira normal. No estás respirando por la boca, obviamente, entonces ¿qué tiene que ver? Respira normal por la nariz y buscar un sólido, si de comer un pan seco ahí que trague, una papa de por medio, y si hay un limón por ahí, jugo de limón directamente, eso va a pasar. Todavía queda una sensación de que algo todavía está ahí, ¿verdad? Cuando ustedes toman una píldora y no lo tragan bien, parece que la píldora se hubiera quedado ahí. Pero es un reflejo nomás, es una sensación que ha quedado, porque has hecho pasar un sólido no masticado, ¿verdad? Bien, entonces una vez que ese bolito ha llegado ya hacia el estómago, a través de esta válvula cardíaca, la válvula cardias, entonces el alimento se almacena en ese nivel. Se va llenando el alimento a este nivel, entonces empieza a distenderse la pared gástrica. El alimento que esté ocurriendo se empieza a distender. Esa sola distensión va a desencadenar otro tipo de reflejo, que también es nervioso, ¿verdad?
el reflejo vago-vagal, el nervio vago directamente, el reflejo vago-vagal por distensión de la pared gástrica. Entonces ese reflejo hace que los alimentos se vayan triturando, se vayan amasando. Pero ese reflejo, ¿en qué consiste? Ese estímulo hace que se genere en el tronco encefálico y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico y se va distendiendo, se va acortando y va amasando. El alimento sigue entrando hasta llegar a un momento en que tenemos que tener un límite, obviamente. No vas a comer 3, 4 platos, hay un límite. Entonces a eso llamamos nosotros el límite de relajación gástrica. Y ese límite completo, ¿hasta cuánto puedes tolerar? Es de 0,8 a 1,5 litros. Más allá de eso, ya te vas a provocar una sobredistensión, aumento de la formación de gases, plenitud, sensación de estrés a ese nivel, o sea, es como si hubieras comido cualquier cantidad y ¿qué es lo que pasa? Esa parte también va a generar ese efecto del vómito, ¿no? Porque si está muy lleno, ese alimento va a querer salir de nuevo hacia arriba. Entonces ahí se genera ese reflejo del vómito, las náuseas y todo ello. Y por eso te da esta situación de indigestión. No puedes digerir toda esa cantidad exagerada que has comido y todavía mal mascadito no se pasó. Y ahí están las indigestiones, entonces tiendes a vomitar lo que has ingerido con toda la molestia. Por eso dice, tanto que la ocupación gástrica no se aproxima a este margen superior, la presión dentro del estómago se mantendrá baja, no aumenta la presión. Por ejemplo, eso es lo que ocurre en las personas obesitas, ¿no? Las personas que tienen ya algún grado de obesidad. Ellos empiezan a comer, pero sin límite. Esto se rebasa totalmente. Y una de las terapias que se puede otorgar a estos pacientes es hacer un bypass, que no haya podemos decir, este almacenamiento y que el alimento directamente pase de acá a acá directamente. Un bypass gástrico, listo. Entonces, esa persona va a tener la sensación de saciedad lo más antes posible, con un medio platito. Como medio platito es como si hubiera llenado todo. Y esa sensación de saciedad. Cuando tú estás hartadito, esa sensación de saciedad ya te dice basta, hasta aquí nomás. ¿Verdad? Hay personas que siguen ingiriendo el alimento y demás. Entonces, el bypass es una muy buena terapia que evita que entren grandes cantidades de alimento. Hay alimentos que producen más cantidad de gases, ¿verdad? No solo es el alimento que está ahí, también una parte es la aerofagia. Hay personas que tragan aire al comer, ya sea porque estén hablando o porque estén comiendo rápido, se instala una aerofagia, como se dice. Entonces en ese estómago va a haber aire, va a haber alimento, y por ahí consumes alguna bebida efervescente, Coca-Cola, ¿verdad? Que contiene gases. Entonces rápidamente vas a sobrepasar este límite. Entonces la presión gástrica es importante mantenerlo lo más bajo que se puede. Una vez que todo eso está en el estómago, se amasa,
se tritura, se prepara ese alimento, entonces ese alimento tiene que seguir su curso, tiene que seguir entrar, tiene que salir del estómago para que pueda ser aprovechado. Entonces la mezcla y propulsión que nosotros llamamos la mezcla y propulsión gástrica, los jugos digestivos del estómago proceden de las glándulas gástricas, eso va a ser todo ese proceso, todos los jugos digestivos, ¿verdad? Ahora, cuando el estómago está totalmente pleno, lleno, en su capacidad, entonces la perfusión sanguínea tiende a aumentar a nivel estomacal, porque se está produciendo ese mecanismo de mezcla, de amasado. Entonces el estómago en ese momento necesita más cantidad de sangre, más perfusión sanguínea, porque está necesitando una energía adicional. Entonces la integración tiene que ir más al estómago del estómago. Entonces cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior media de su pared inicia débiles ondas peristéricas de construcción y de mezcla que se dirigen al zinc hacia el centro, y todo ello gracias a este mecanismo de integración adicional y la función que tiene que tener este órgano para preparar el alimento, ¿verdad? Entonces, esos anillos de constricción, esos anillos de mezcla y todo ello, que van de arriba abajo y de abajo hacia arriba repetidas veces, pues tienen un ritmo, y ese ritmo es de 15 a 20 veces por segundo cada anillo de constricción. El anillo de constricción empieza en la parte superior, va avanzando, llega hasta la parte inferior y ese anillo vuelve. Entonces es como cuando nosotros vemos una amasadora, digamos, donde hace pan, está girando y está dando vueltas. Para nosotros es lo mismo para ellos. Entonces esos anillos peristálticos son potentes. ¿Gracias a qué? Gracias a la perfusión sanguínea adicional, que le da mayor fuerza. Entonces los potenciales de acción que se generan ahí en la musculatura gástrica pues son potentes. Esas son las que van a impulsar el contenido de hacia arriba, hacia abajo y viceversa. Entonces el anillo peristáltico constrictivo estomacal es móvil, no es en un solo sentido, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Por eso decimos hay un retroceso de la compresión y nosotros lo denominamos retropropulsión. Entonces son mecanismos de mezcla potentes, de alto valor. ¿Por qué? Porque ahí estamos preparando todo el alimento para que sea fácilmente asimilable, fácilmente absorbible. Lamentablemente hay situaciones gástricas que van a evitar este mecanismo tan importante de mezcla y propulsión. Una gastritis crónica explosiva, incontinencia valvular, algún proceso neoplásico que se instaure ahí en el estómago. Entonces van a evitar esta función de motilidad, mezcla, propulsión que tiene el estómago, ¿verdad? Una vez que se ha hecho todo, se ha mezclado, se ha preparado esa masa, han intervenido las enzimas y todo ello, pues llega el momento en que ese órgano se va a vaciar. Entonces, ¿qué va a hacer que se vacíe también ese contenido? Las mismas potentes contracciones peristálticas que están provocando el amasado también van a hacer que se vacíe el estómago. Entonces ahí tenemos una válvula, la válvula cardíaca, cardia extensiva,
y la válvula pilórica está hacia abajo. Esa presión que tiene la válvula pilórica por el contenido gástrico va a hacer que ésta se abra y que se pueda progresar, se pueda vaciar la parte gástrica hacia la primera porción del intestino delgado. Por eso es que el píloro es importante para producir una existencia de ese vaciamiento. Porque si no, no tendría razón de que esté ahí el píloro, ¿no? El píloro es una válvula que evita que el estómago se vacíe en cualquier momento. Se va a vaciar cuando el umbral, el contenido que está aquí ya preparado, va a forzar esta parte, este esfínter, y recién va a progresar el alimento. Por eso es que nosotros estamos bajo un ritmo circadiano de alimentación, ¿verdad? Tenemos que dar tiempo a ese estómago a que prepare el alimento, no podemos estar comiendo constantemente. El primer alimento después de un ayuno prolongado que tenemos es el desayuno. ¿Por qué decimos ayuno prolongado? Porque de la noche hasta el día siguiente, ¿cuántas horas pasa? Eso ya es un ayuno. Y ahí, el primer alimento es importantísimo para que funcione todo esto y para darle toda la energía al organismo. Y nos dice, es mejor desayunar y almorzar medianamente. El desayuno es muy importante, es como cargar gasolina a un auto para que funcione todo el día. Por eso es que en otros países, por la distancia y todo ello, ya no hay un horario de almuerzo tal a las 12, qué sé yo. Ellos ya tienden a consumir alimentos a las 3, 4 de la tarde, pero el desayuno es importante. Y si desayunas bien, por ahí ni siquiera tienes sensación de hambre a mediodía porque has desayunado bien. Entonces, en este caso, si no tenemos un ritmo circadiano de alimentación, vamos a forzar estos mecanismos de mezcla, de propulsión, y podemos crear un mal acostumbramiento, ¿no? Por eso es que el tubo digestivo hay que adecuarlo, al tubo digestivo hay que acostumbrarlo. Un desayunito hasta las 9 de la mañana basta, no vas a desayunar a las 11, imagínate. Almuerzo de 12 a 1 por ahí, y algo leve a las 5 o 6. ¿Qué hacemos nosotros? A las 9, 10, 11 de la noche estamos cenando. Imagínense qué tipo de digestión vamos a generar cuando ya estamos dormidos. Pues estás durmiendo y tu estómago está bien. Y por eso es que puedes despertar con plenitud, puedes despertar con sensación de gases allá adentro. No tienes un sueño adecuado porque tu estómago está funcionando mientras tú estás durmiendo. Y cuando tú estás durmiendo, el metabolismo baja y esto se hace mucho más lento. Y en la mañana te levantas, te sales, te vas, y a las 10, 11 de la mañana el aparato está llamando al tocador, ¿verdad? Y por ahí no hay un baño por ahí. ¿Sí? Hay que acostumbrar a todo esto. Tener un ritmo de actividad, así para que no te sorprenda tanto, ¿verdad? Entonces, algunos autores dicen, no es prudente tomar mucho líquido cuando estás ingiriendo alimentos sólidos. Mucha gente le gusta tomar bastante líquido cuando está comiendo, ¿verdad? Entonces, eso no es adecuado, porque estás llenando al estómago con líquido y no con lo que debería ser. Entonces hay que tratar de acostumbrar todo el digestivo. Y en otros países ya no hay cena, ¿verdad? Ya no hay cena. Y obviamente nosotros también no tenemos que tener cena, porque todo está caro y ya no alcanza para el cena. Un desayuno, un almuerzo más que suficiente, ¿no? A ver. Bueno, esto resume un poquito. Esas contracciones del antro gástrico son importantes para el vaciamiento, para estimular el esfínter pilórico. Por eso decimos que estas contracciones tienen que ser potentes, son fuertes, necesitan más energía, necesitan más disipación sanguínea. Entonces, cuando el píloro es normal, entonces esas ondas peristálticas potentes
empujan varios niveles de quimo hacia el estómago y del estómago obviamente van a forzar, van a estimular la válvula pilórica y se va a vaciar el estómago en condiciones normales. Entonces todas estas condiciones, estas contracciones peristéticas es a causa de la permanencia de los alimentos, van a estimular, se van a iniciar en la parte media del estómago y se propagan en dirección caudal, hacia abajo. Son como anillos. Un ejemplo bonito es ver un gusanito caminando, ¿no? Es esa misma característica que genera el estómago en sus movimientos. Esos anillos, y gracias a esos movimientos el gusanito puede avanzar hacia adelante, ¿verdad? Por eso que el gusanito nunca va hacia atrás, porque esos anillitos lo llevan siempre hacia adelante. En este caso, nosotros esos movimientos de mezcla y propulsión, retropropulsión, tienen que volver y tienen que ir. Estas contracciones peristáticas intensas van a crear este tipo de presión. 50-70 centímetros de oro. Eso es una buena presión. Y por eso cuando nosotros forzamos esta parte con algo, bebidas, mucho alimento, a deshora y todo ello, hay una sensación de plenitud y hay una sensación de una molestia ahí en algún momento. Es que hemos forzado y hemos aumentado esta parte. Entonces aquí denominamos una parte importante al píloro. El píloro es una bomba pilórica. ¿Por qué? Porque funciona a presión, ¿verdad? Tiene que bombear ese alimento de la parte final de la parte gástrica hacia la porción del intestino delgado. Entonces el píloro es una verdadera bomba pilórica. Hay personas que tienen incontinencia de esta válvula y ya se instauran algunos desórdenes gastrointestinales. Lo propio ocurre con la válvula cardíaca. Como esta válvula también tiene las mismas características, es por eso que cuando la válvula cardíaca está incontinente o está trabajando mal, la sintomatología se asemeja a la parte cardíaca. Hay aumento de la presión, hay una molestia a ese nivel. Entonces las personas a veces piensan que tienen algo en el corazón, sin embargo la válvula está funcionando mal. Y por eso es que cuando la válvula está funcionando mal, o cuando nosotros aumentamos la cantidad de alimento, se provoca un reflujo en pie. El reflujo, que es el retroceso de ese líquido que se está amasando hacia la parte esofágica. Eso es el famoso ERGE que decimos, ¿no? Enfermedad gástrica por reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acuérdense que hay ácidos que están funcionando ahí. Como nosotros no tenemos protección en nuestro esófago, pues se va a quemar totalmente el epitelio y al instaurar un esófago de Barré. Y la persona viene con, dicen, tengo una acidez, tengo vinagreras. Algunos alimentos que consumo le provocan ese reflujo, especialmente la palta, el maní, el fideo, que les provoca ese flujo. ¿Por qué? Porque ya mal acostumbrado a esa parte y hay alteraciones a nivel de la válvula. Bien, estamos claros.